la perla de gran valor. En Mateo capítulo 13, versículo 45 hasta el 46, Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a un comerciante viajero que buscaba perlas excelentes. Al hallar una perla de gran valor, se fue y prontamente vendió todas las cosas que tenía y la compró. Hay dos cosas muy significativas en esta ilustración. Una, el gran valor de la perla, y otra, la actitud del comerciante. Esta es la misma actitud que mostraron los apóstoles para con Jesús. Escuche lo que dijo Pedro. Entonces Pedro le dijo: nosotros dejamos todo por seguirte. Entonces, ¿qué tendremos? Mateo 19, 27. Pedro habló en representación de los apóstoles. Lo dejaron todo por seguir a Jesús. Identificaron a Jesús como la perla de gran valor. El apóstol Pablo manifestó la misma actitud y escribió a los filipenses lo siguiente. Leamos Filipenses capítulo 3, versículos 7 hasta el 8. Pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Pablo identificó a Jesús como la perla de gran valor, y lo dejó todo por seguir a Jesús como su maestro. De modo que la perla de gran valor es Jesús. La persona que logra identificar a Jesús como lo que verdaderamente es, el Mesías, el Hijo de Dios, estará dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesucristo, por llegar a ser uno de sus discípulos. No debe sorprendernos de que Jesús se autoproclame de gran valor. En otras ocasiones Él dijo que era más importante que Jonás, más importante que Salomón. Compare con Lucas 11, 31 y 32. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús en Juan 8, 12. Jesús no estaba jactándose presuntuosamente, solo estaba declarando un hecho real. Los beneficios por seguir a Jesús son inconmensurables. Note lo que Él mismo dijo. Por lo tanto, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. Juan 8:12. En un mundo en oscuridad, en gran confusión, caminar con una luz tiene gran ventaja, ¿no es verdad? Los apóstoles entendieron muy bien lo que eran las enseñanzas de Jesús, y ellos las amplificaron para que podamos vivir en armonía con ellas, para que vivamos iluminados y felices. Veamos lo que escribió Pablo a los cristianos de Corinto en una carta, capítulo 6, en su primera carta, capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Qué? ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni adúlteros, ni hombres que se tienen para propósitos contranaturales, ni hombres que se acuestan con hombres, ni ladrones,
ni personas dominadas por la avidez, ni borrachos, ni injuriadores, ni los que practican extorsión heredarán el reino de Dios. Y sin embargo, eso era lo que algunos de ustedes eran. Pero ustedes han sido lavados, pero ustedes han sido santificados, pero ustedes han sido declarados justos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu de nuestro Dios. Veamos lo que dijo Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: Esto por lo tanto digo, y de ello doy testimonio en el Señor, que ya no sigan ustedes andando como las naciones también andan, en la inutilidad de su mente, mientras mentalmente se hallan en oscuridad y alejadas de la vida que pertenece a Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellas, a causa de la insensibilidad de su corazón, habiendo llegado a estar más allá de todo sentido moral, se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase de inmundicia con avidez. Pero ustedes no aprendieron que el Cristo sea así, si es que realmente le oyeron y se le enseñó por medio de él, tal como la verdad está en Jesús. Y ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios, en verdadera justicia y lealtad. Por lo cual, ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Estén airados y no obstante no pequen, que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado, ni dejen lugar para el diablo. El que hurta, ya no hurte más, sino más bien que haga trabajo duro, haciendo con las manos lo que es buen trabajo, para que tenga algo que distribuir a alguien que tenga necesidad. No proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación, según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. También no estén contristando el Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para un día de liberación por rescate. Que se quiten toda amargura maliciosa, y cólera, e ira, y gritería, y habla injuriosa, junto con toda maldad. Más bien, háganse bondadosos unos a otros, tiernamente compasivos, y perdónense liberalmente unos a otros, así como Dios también por Cristo liberalmente los perdonó a ustedes. ¿Encontró la perla de gran valor? Lamentablemente hoy, en el siglo XXI, millones de personas continúan en oscuridad. No han encontrado la perla de gran valor. No la han identificado como de gran valor en la vida. No están informadas de las enseñanzas de Jesucristo. No han leído ni una sola vez toda la Biblia. Se conforman con lo que a sus líderes religiosos les enseñan. Se conforman con pertenecer a una organización religiosa reconocida por el Estado como legal. Y no tienen ningún interés en leer las santas escrituras en el futuro. Se dejan engañar con doctrinas que sus organizaciones religiosas se han inventado. Están atrapadas con el entretenimiento. Están ahogadas con las inquietudes de la vida diaria. Otras
están extraviadas con las filosofías de políticos corruptos, filosofías que se han demostrado en la realidad que son un fracaso rotundo. Estimado amigo, esto no tiene que continuar sucediendo en su caso. Tome una sabia decisión. Hágase discípulo de Jesucristo. Lea los evangelios todos los días y deje que Él ilumine su vida cada día. Jesús dijo, el que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad. Estas palabras dichas por Isaías, en Isaías 29:13, las aplicó Jesús a sus contemporáneos, pero especialmente a los líderes del pueblo hebreo. En vano siguen adorándome. ¿Por qué? Jesús nos dice las razones. Han invalidado la palabra de Dios por su tradición. Su corazón está muy alejado de mí. Han pasado 2000 años y estas son las razones por las que Dios invalida la religión de muchas personas hoy. Antes de hacer algún comentario sobre esta situación, leamos el relato de Mateo 15, versículo 1 a 9, donde aparece esa expresión: en vano siguen adorándome. Mateo capítulo 15, versículo 1 a 9 dice: Después de esto, vinieron de Jerusalén algunos fariseos y maestros de la ley. Se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus seguidores violan las tradiciones de nuestros antepasados? Ellos no se lavan las manos antes de comer. Jesús les preguntó: ¿y por qué ustedes tampoco hacen caso del mandamiento de Dios por seguir su tradición? Dios dice: respeta a tu papá y a tu mamá, y el que insulta al papá o a la mamá debe morir. Pero ustedes enseñan que está bien decirle al papá o a la mamá: tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar a Dios. De esta forma enseñan que uno no tiene que respetar al papá. Así, con su tradición, anulan la palabra de Dios. Hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó sobre ustedes: este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada les sirve que me adoren, porque todo lo que enseñan son normas de hombres. Los problemas a los que se enfrentó Jesús en el primer siglo son los mismos del siglo XXI. Las normas que se inventan los hombres. Un corazón endurecido y alejado de Dios. Demos algunos ejemplos. Jesús dio esta instrucción en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Traducción del lenguaje actual 2002. ¿Qué vemos hoy en el siglo XXI? Las religiones que se dicen cristianas diseñan una doctrina y salen a las naciones a predicar esas doctrinas. Esperan que los que se bautizan sean obedientes a esas doctrinas. Así que los que se bautizan adquieren el nombre de la denominación que los reclutó. Serán bautistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, católicos, anglicanos, metodistas, etc.
pero no son cristianos. No saben lo que Jesús enseñó realmente. No han leído la Biblia ni una sola vez y no tienen deseos de leerla. Veamos otro ejemplo. Lo que dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 53. Entonces Jesús les dijo, muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo a causa del Padre, así también el que se alimenta de mí, sí, ese mismo vivirá a causa de mí. Traducción del Nuevo Mundo. La orden de Jesús es clara. Todo discípulo de Cristo tiene que comer su carne y beber su sangre, es decir, comer del pan y beber del vino durante la cena del Señor. Compare con Lucas capítulo 22, versículo 19 al 20. Es una manifestación pública de que continuamos siguiendo a Jesús, que estamos en unión con Él, que estamos unidos a Él, que somos sus discípulos. Pero muchas denominaciones le niegan este privilegio a sus miembros. Dicen, el vino solo es para el sacerdote, y el pan y el vino es para los ungidos, etc. Así como estos dos ejemplos, hay muchas otras enseñanzas que parecen la verdad, pero solo son enseñanzas humanas. En estas condiciones estamos llegando al fin de este mundo. La gran mayoría de la humanidad no ha llegado a conocer a Cristo. No lo reconoce como la perla de gran valor. No debe sorprendernos, por lo tanto, que al fin de este mundo Jesús tenga que decir estas palabras. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Esto no tiene que suceder con usted. Le estimulamos a conocer a Jesús, leyendo cuidadosamente los evangelios y viviendo en armonía con las enseñanzas de la perla de gran valor. Fin del artículo.